Bueno, hoy vengo con una reflexión muy profunda, muy extensa. Va a ser polémica, no me cabe duda que va a ser polémica, removedora, tomando en cuenta la realidad política que estamos viviendo, un país en el que va predominando lamentablemente el delito de las bandas pirañas, incluso hasta, bueno, cometen con delitos y vandalizan sedes del Frente Amplio. Le toca al propio gobierno también recibir esos embates, esa violencia de un delito organizado. Es exponencial todo ese tema, pero por otro lado estamos viviendo un fenómeno muy particular con defraudadores del Estado que nos gobiernan, con evasores impositivos que nos gobiernan, con actos administrativos viciados de nulidad, sin control a su vez de esos actos administrativos de parte de los organismos de control, con leyes vigentes que este presidente decide no aplicar, no les da andamiento a leyes que son vigentes. Se cierra una biblioteca fuera de todos los trámites que corresponden a un presupuesto. Se compran estancias para el Instituto de Colonos, un instituto que está fundido. Los sindicatos que presionan y van a reclamar, haciendo paro, huelgas, en pos de empresas nacionales, hostilidad total para las empresas extranjeras, trabajar 6 horas y cobrar como si trabajaran más, ajustes salariales a la inflación de los funcionarios públicos, la ocupación como una extensión del derecho de huelga, todo muy inhóspito respecto a un país que pretenda desarrollarse, todo muy desajustado de la ley, un gobierno con claras características autocráticas, también con un disfraz democrático perpetrando una tecnología del robo o de la usurpación institucional del Uruguay. Entonces, me permití hacer un extenso artículo de reflexión jurídico-política, sobre todo constitucional y política. Va a ser largo, ¿eh? Pero de pronto vamos viendo algunos cortes, después con Nahuel veremos cómo hacerle cortes a este video. Lo mismo hará, por supuesto, Ramón Villa en esta radio. Estamos en CX30, Radio Nacional, 1130 AM, por aire radionacional.com.uy por internet, tenés la aplicación La 30. Estamos en nuestro streaming, en donde estamos es el canal de YouTube, por supuesto. Ahí tenés todos los links de nuestras redes sociales y somos un programa que propone Libertas, primer fundación liberal de la República Oriental del Uruguay, libertas.uy. En su momento te voy a hablar de la cantidad de contenidos que tiene Libertas. Ahora hay una nota sobre la democracia, sobre el peligro que tiene la democracia occidental. Occidente está en guerra. Los modelos democráticos liberales, los modelos de democracias republicanas, con nuestros estados de derecho, están realmente en jaque. Occidente en jaque, como habíamos dicho una vez en un ciclo, está muy abatida, hay una enorme guerra ideológica por la organización del poder político en el Estado que atenta contra nuestras libertades. Por eso me permito hacer esta reflexión que va a ser fuerte, ya te adelanto, va a ser dura, pero voy a aclarar de qué se trata. Yo la titulé ¿Será necesario un golpe de Estado en Uruguay? Juguemos tan solo a una hipótesis, por favor. Juguemos a una hipótesis con esta pregunta. ¿Será necesario un golpe de Estado en Uruguay de acuerdo a este panorama que resumí groseramente? Bueno, vamos a jugar a esa hipótesis. De acuerdo a todos los eventos políticos que se van sucediendo en Uruguay, cabe la pregunta, ¿qué efecto político provocaría el retiro y así el apoyo, es decir, la falta de apoyo de la oposición legislativa a este gobierno del Frente Amplio? Esta nota va a ser bastante leída porque está muy ordenada, pero voy a intentar ser muy claro, pausado, va a ser larga, bueno, como tantas que ven ustedes, ¿no?
pero de pronto le damos una edición si corresponde. Si queda muy orgánica la exposición, dejaremos que sea larga. Son muchos los hechos políticos que están en estricta colisión con nuestra Constitución. Ya vienen de larga data, pero ahora se precipitan, se reúnen todos esos hechos y se suman a nuevos hechos políticos que están en contra de la Constitución. Por eso yo digo, son muchos los hechos políticos que están en estricta colisión con nuestra Constitución, pero además con el orden jurídico que ella impone a modo de garantía de nuestra soberanía nacional. Nuestras libertades individuales y la posibilidad cierta del desarrollo económico de nuestro país están garantizadas por la Constitución y ese orden jurídico de garantías, que es nada más y nada menos que la soberanía nacional. Por ende, es pertinente pensar si acaso nuestro país tiene en su Carta Magna dispositivos de control y de corrección a los gobiernos que simulan ser democráticos, pero en verdad lo que hacen es aplicar un orden político ideológico paralelo al orden de nuestro Estado constitucional de derecho, simulando ser una expresión democrática más de nuestro país. Eso es lo que está haciendo el Frente Amplio, como lo hacen todas las izquierdas de Latinoamérica. Todas las izquierdas alineadas al Foro de San Pablo, lo que hacen es un gran acting, es una especie de gran actuación o de show político de simulada democracia con nuevos valores, con nuevas formas de hacer política, diciéndole a la población que son mejores, que nos llevan a un destino mejor. Veamos en primer término las consecuencias políticas que se producirían si aplicáramos los mecanismos constitucionales de defensa de nuestro orden jurídico y político soberanos. Y veamos si acaso no es una actitud que trasciende nuestros derechos hacia la órbita de un deber ciudadano. Vamos a ver, en primer término, las consecuencias políticas que se producirían si aplicáramos esa hipótesis que te acabo de decir. Por ejemplo, que la oposición legislativa renuncia a su rol, pero por supuesto aplicando mecanismos previos que te voy a explicar. ¿Cuáles serían las consecuencias? ¿Cuáles son los mecanismos constitucionales de defensa de nuestro orden jurídico y político soberano? No es una actitud tan solo de nuestros derechos, sino que trasciende a la órbita de nuestro deber como habitantes de esta asociación política, así determinada por el artículo primero de la Constitución. Siquiera la Constitución nos concibe en nuestro orden soberano como ciudadanos, sino como habitantes, acuñando una terminología estrictamente naturalista. Tomemos en cuenta el statu quo que el Frente Amplio ostenta como coalición de gobierno hoy por hoy dentro de la legitimidad social de nuestro país que le otorga la capacidad de gobernar, que pretende que gobierne, tiene vocación de votarla, dado que es la fuerza políticamente con mayor caudal electoral. Y este mayor caudal electoral ya la legitima socialmente desde hace cinco periodos de gobierno. Los 15 años precedentes al gobierno anterior y ahora este cuarto periodo, 20 años. 20 años de legitimidad a nivel nacional y una montaña de años, 35, en el gobierno departamental de Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay. Ahora bien, este dato numérico electoral alcanza para legitimar en todos los órdenes de la democracia a una fuerza como el Frente Amplio. La democracia solo otorga legitimidad a la expresión política con más caudal electoral. La teoría política de la democracia, la teoría política del derecho, la teoría de la naturaleza del Estado,
La teoría del derecho constitucional y el sentido común nos dicen rotundamente que no, puesto que la democracia es mucho más que un grupo de votantes que sean mayorías respecto a otros, e incluso tomando en cuenta que la democracia se sustenta en el disenso y por ende en la protección de ese ámbito natural del debate de ideas y de diferencias para llegar al consenso. Por ende, la democracia protege las minorías electorales. Pero aún hay mucho más en materia de legitimidad democrática, debido a que la misma se sustenta en el cumplimiento y en la protección del orden constitucional de libertad que sostiene, a modo de máxima autoridad soberana, la Constitución de la República Oriental del Uruguay, en este caso como una constitución democrática republicana, así como también la Constitución es el velamen del orden público, de la soberanía territorial y, por supuesto, de la seguridad pública y de la justicia imparcial. Todos estos son componentes legitimadores de la democracia. Te darás cuenta que es mucho más compleja la democracia. No se agota en votar cada tanto tiempo a propuestas políticas electorales y no se trata tan solo de mayorías y minorías. Es mucho más grande, es más complejo el proceso y la naturaleza de la democracia. Orden público, seguridad pública, garantía de nuestros derechos, el orden constitucional como la soberanía, la constitución como la ley madre que ordena la casa, pero aún hay mucho más, como ser la separación de poderes que está en la constitución, los tres poderes principales del Estado, que son los que deben cumplir con los cometidos esenciales del mismo y a los cuales la Constitución les confiere atribuciones específicas y únicas, como también limitaciones y un sistema de control entre los mismos. ¿Viste? Todo lo que contiene la democracia, ¿te das cuenta? Se sostiene en el cumplimiento y protección del orden constitucional de la libertad, el orden constitucional de cada uno de nuestros derechos inalienables, universales, intransigibles. Se sostiene en la soberanía nacional que radica en el orden jurídico que la Constitución establece. A su vez, se legitima en la representatividad de todos los funcionarios políticos con cargos electivos que respondan a la voluntad del constituyente. Se legitima en esos tres poderes que la Constitución establece, les da inclusive mandatos y limitaciones, y a su vez control entre ellos. Pero hay mucho más todavía, debido a que la función que cumplen los funcionarios políticos electos debe ser estrictamente representativa, y la representatividad se manifiesta en dos aspectos fundamentales. Primero, la representatividad de los funcionarios electos respecto a los mandatos constitucionales, principios y disposiciones constitucionales, así como con las leyes que se legislaron, sancionaron y entraron en vigencia dentro de la observancia y en cumplimiento con la Constitución. Ese es el orden jurídico que contempla la Constitución. Leyes de distinto orden, de distinta jerarquía, que se sancionen, que entran en vigencia después de ser promulgadas, en observancia y cumplimiento con las disposiciones constitucionales, con los principios constitucionales, con las disposiciones constitucionales y con los mandatos constitucionales. Ese es el orden jurídico soberano que nos protege y nos gobierna, no las personas. El gobierno es de las leyes constitucionales. La soberanía es de la Constitución, que establece el orden. Esas son nuestras autoridades. Y esa es la representatividad que deben tener los funcionarios
Y esa es la representatividad como característica sustantiva de la democracia liberal, de la democracia de libertades. Punto dos, la representatividad de los funcionarios también responder a los cargos electivos para los cuales fueron elegidos, es decir, cargos electivos y cargos delegados, y deben responder a la voluntad de sus votantes, voluntad que solo está amparada por la misma Constitución, que es fuente de legitimidad de sus actos de gobierno. Estoy un poquito embromado de la garganta, vamos a parar un poco porque esto es largo, y de pronto también podemos parar un poquito el video, para darle un poquito de agua a la garganta, porque acá me quiero detener en las dos características de la representatividad que le dan sustancia a la democracia. La democracia es un régimen de representatividad y de libertad respecto a un orden jurídico soberano. Representatividad de la Constitución, de todos sus mandatos, y la representatividad de quienes los votaron, a los funcionarios públicos políticos, que deben responder a esos cargos representando la voluntad del constituyente. Si no, pierden representatividad. La representatividad no se agota en que simplemente son los votados y representan a los que los votaron, porque estos principios democráticos están implicando que quienes votan, votan conscientes de que se debe responder a estos principios constitucionales, los cuales ustedes no les dicen a la población, manipulan la opinión pública. Pero se darán cuenta de todo lo que nos está haciendo trabajar este gobierno, ¿no? Me refiero al trabajo de investigación, trabajo intelectual, todo lo que hay que repasar, por lo que tenemos que ir atravesando para concluir si es necesario dar un golpe de Estado. Te repito, en este juego hipotético, verosímil, para mí, muy verosímil desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista jurídico, constitucional y político, es verosímil, pero desde el punto de vista social no. Entonces tenemos representatividad de los funcionarios respondiendo a la Constitución y representatividad de los funcionarios respondiendo a los cargos para los que fueron electos, pero en observancia de la Constitución, si no pierde representatividad. Por lo tanto, ¿qué nos dice todo esto? Que la Constitución es la fuente de legitimación, es la fuente de legitimidad de los actos de gobierno. Eso es la democracia. También es parte sustantiva de la democracia. La Constitución es la única fuente legitimadora de todos los actos de gobierno. Y yo le llamo actos de gobierno a los actos legislativos, a los actos administrativos, a disposiciones administrativas, a los actos de control de los poderes unos para con los otros, a los roles que la Constitución le atribuye a cada uno de los poderes y también a los llamados literalmente actos de gobierno. Entonces, de acuerdo a todo lo manifestado, es de orden preguntar después de todo esto, este gobierno de Yamandú Orsi, este gobierno de Yamandú Orsi liderando el gobierno del Frente Amplio, ¿cumple en rigor con estos principios de la democracia? Y asimismo, ¿cumple en rigor con la soberanía nacional que nos otorga el orden jurídico inspirado en nuestra Constitución? Y la respuesta, ¿cuál te parece que es? ¿Cuál te parece que es la respuesta, Ramón? No, claro. Un rotundo no. Si se pregunta, ¿este gobierno de Yamandú Orsi cumple en rigor con los principios de la democracia y asimismo con los principios de la soberanía nacional que nos otorga el orden jurídico inspirado en nuestra Constitución? La respuesta, no, un rotundo no. Si la respuesta en relación a los principios rectores y funcionales de nuestra democracia y de nuestra república no son cumplidos por este gobierno, entonces cabe otra pregunta. ¿Qué consecuencias políticas y jurídicas podemos extraer de todo esto?
Si no se cumple con la democracia, no se cumple con la soberanía constitucional, ¿cuál es la respuesta? Bueno, las consecuencias de hecho pueden ser varias. De hecho, los hechos políticos, viste que varían, son circunstanciados, son tramposos, mañeros, amañados, pueden ser muchas. No es lo que me interesa plantear en esta nota, sino que quiero ir a lo medular, a lo institucional, al Estado de Derecho que nos amparan nuestros derechos y libertades. Entonces debo decir que las únicas fuerzas del Estado que podrían provocar la caída presidencial y así con ella la caída de todo un gobierno que no responde a nuestro orden democrático soberano, porque ese es el fundamento primero, de, por ejemplo, un enjuiciamiento político al presidente a través de un sistema de control previsto por la Constitución, un enjuiciamiento al presidente, a los ministros defraudadores del Estado, a los evasores impositivos, a los directores de ACE que elaboran un presupuesto sin tener la potestad para hacerlo, sin tener el poder conferido por la Constitución para hacerlo, podría ser también la Suprema Corte de Justicia, artículo 239. Ya vamos a ir ahí, ya vamos a llegar. Vamos de a poco, es largo, como te dije, esto es largo. Por eso capaz que está bueno hacer algunos cortes y esto después publicarlo en 2 o 3 videos para que ustedes puedan digerir de qué estamos hablando cuando hablamos del orden soberano democrático, los principios de la democracia, qué es un Estado de Derecho y en qué situación o condición un gobierno que simula ser democrático pero que no lo es, podría caer a través de un golpe de Estado técnico y coactivo. Mirá cómo te digo, técnico y coactivo. Esas serían las consecuencias. Estoy yendo a lo medular, no a lo que tiene que pasar o podría pasar. Estoy yendo a lo estrictamente conceptual desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista del derecho político, también se le dice, desde el punto de vista del concepto del Estado y su soberanía. Entonces debo decir que las únicas fuerzas del Estado que podrían provocar la caída presidencial y así con ella la caída de un gobierno, que no responde a nuestro orden democrático soberano son el poder legislativo y lo mismo la Suprema Corte de Justicia, artículo 239, poder judicial. Esos son los dos poderes que podrían hacer caer un gobierno que no responde a los principios democráticos republicanos de la Constitución, que nos está tiranizando, que está usurpando al Estado de Derecho porque ese gobierno en sí está dando golpes de Estado. Se va complejizando, ¿viste? Porque en verdad es un gobierno que nos está dando golpes de Estado, está cometiendo con actos administrativos impropios, con actos administrativos viciados de poder, no responde a las leyes, no las aplica, no responde a los resortes administrativos que la Constitución establece. Es un gobierno fuera de la ley, no está ajustado a la ley, no está ajustado a la Constitución, es un gobierno autocrático, es un gobierno ilegítimo en lo que está haciendo. Entonces podría caer, pero solo hay dos poderes que pueden hacer eso, según la Constitución, el poder legislativo y el poder judicial. ¿Qué podría hacer el poder legislativo para provocar la caída de un gobierno que no es democrático, pero simula serlo? Linda pregunta, ¿verdad? ¿Qué podría hacer el Poder Legislativo para provocar la caída de un gobierno que nos está sometiendo a la tiranía, al deterioro social, que nos perjudica muchísimo en lo económico, en nuestras garantías también judiciales, en nuestras garantías jurídicas, en nuestras libertades, y que está comprometiendo muchísimo el futuro inmediato del desarrollo económico de todos nosotros, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros seres queridos?
porque en definitiva somos nosotros la asociación política dentro del territorio de la República Oriental del Uruguay. ¿Qué podemos hacer? Bueno, el Poder Legislativo puede manifestar a modo de exhortación, primero a modo de exhortación al Poder Ejecutivo y luego, como proyecto de ley especial, puede plantear la disolución del Poder Legislativo por falta de legitimidad del Poder Ejecutivo. Este dispositivo se encuentra en el artículo 168, numeral 17, pero ¿qué sucede acá? Que este dispositivo de la ilegitimidad o del estado de urgencia, de conmoción, de caos que vive el país, debe disponerse, se debe activar a instancia de la voluntad presidencial. Ahí está el problema. Es el presidente el que tiene que establecer entonces una exhortación al legislativo. Pero el legislativo podría darle una exhortación de que la situación es muy caótica en el Uruguay y que él tendría que activar el artículo 168. Eso está en todos los mecanismos de contralor que la Constitución le formula al Poder Legislativo desde el artículo 121 al 132. Si no, no, desde el artículo 118 al artículo 132. Pero también están los artículos 31 de la Constitución y artículo 239 de la Constitución que acabo de adelantarte. En segundo lugar, debo responder que nuestra Constitución no dice nada respecto a la ausencia de voluntad presidencial en materia, por ejemplo, de urgencia institucional contemplada en el artículo 31 de la Constitución. Pero tampoco dice nada la Constitución de la República en lo que dispone el artículo 168 en su numeral 17, que son toda la potestad de los poderes que tiene el presidente y presidencia. En ese artículo 168, el numeral 17 establece esta hipótesis que te acabo de decir, así que aparentemente solo nos va quedando el recurso o el argumento constitucional del artículo 239. Lo voy a citar textualmente. Artículo 239. Espera un poquito. Dice así. A la Suprema Corte de Justicia corresponde, primero, numeral primero, juzgar a todos los infractores de la Constitución sin excepción alguna. Juzgar a todos los infractores de la Constitución sin excepción alguna sobre delitos contra derecho de gentes, es decir, contra los derechos humanos, contra los derechos de cada uno de nosotros. Esta expresión proviene del naturalismo que va a ser acuñada por expresiones más contemporáneas a partir del eminente jurista Benjamin Ferenc, que la tradujo como derechos humanos. Es lo mismo, derechos de gentes, ¿por qué? Porque se concebía en el naturalismo que el derecho lo portaba la gente, las personas, el genus, ¿sí? El ser humano. Entonces, ¿qué está diciendo el 239? Que a la Suprema Corte de Justicia, que es el órgano mayor del Poder Judicial, es un órgano colegiado integrado por 5 miembros, la Suprema Corte de Justicia, entre las funciones que la Constitución le atribuye de modo exclusivo y específico, le atribuye esta de juzgar a todos los infractores de la Constitución, a todos, sin excepción alguna, dice, y sobre delitos de derecho de gentes y causa de almirantazgo. Almirantazgo es cuando, es lo que pasa en Uruguay, es cuando se protegen ciertas propiedades inmuebles, cuando se las libera de impuestos, cuando se busca encubrir propiedad hereditaria para que no sea sometida
a los gravámenes impositivos, e incluso en los contratos de compraventa o alquiler. Bueno, acá de hecho hay almirantazgo, ¿no? Evasores de impuestos, por ejemplo, Rodrigo Arim, Cecilia Cairo, Sandra Lazo, Mario Vergara, Óscar Andrade, evasores impositivos, construyen casas sin registro, no hacen el registro correspondiente de certificación de obra, de habilitación de obra, luego de control de obra y finalización de la misma, inscripción en BPS y DGI de los funcionarios que van a levantar esa obra, no se hacen los registros de los planos y a su vez, una vez hechas esas casas, pasaron los años, décadas y no pagaron impuestos. Sin embargo, instalaron luz, agua también por fuera de la ley. Evasores impositivos, defraudadores del Estado, que hoy nos gobiernan. Hasta podríamos decir, en estos términos clásicos constitucionales, que están llevando a cabo, de hecho, causas de almirantazgo, es decir, protegen sus propiedades que construyen de modo ilegal en un mercado negro de la construcción de las propiedades sin dar conocimiento al Estado, y el Estado a su vez no tiene los funcionarios que cumplan con las funciones que son inherentes. No cumplen con las obligaciones inherentes a la función de llevar un control de todas esas propiedades que construyen o amplían sin declarar la ampliación del perimetraje edilicio, como pasó con Rodrigo Arín, que incluso alquilaba esa casa ilegalmente en un mercado negro de alquiler. Hoy es el director de Oficina de Planeamiento y Presupuesto. La ex ministro de Vivienda hoy es diputada. Ninguno está siendo juzgado por todo esto. Ninguno ha sido destituido por esto y juzgado por la justicia como corresponde. Y en este caso, la Suprema Corte de Justicia. ¿Por qué? Porque son infractores de la Constitución en tanto ocupan lugares públicos de gobierno, roles públicos determinantes de gobierno dentro del Poder Ejecutivo y ahora otros dentro del Poder Legislativo, llevando a cabo funciones para las cuales no están calificados y son causales de destitución. Artículo 168, numeral 10. Se debe comunicar esto de parte del presidente. El presidente que está haciendo omisión a los deberes inherentes de la función pública de presidente. El presidente de la República, Yamandú Tribilín Orsi, está llevando a cabo una grotesca omisión de los deberes inherentes a la responsabilidad del máximo magistrado del país, quien como jefe de Estado y jefe de gobierno debería comunicar todas estas situaciones ilícitas que atentan contra el erario público, contra los recursos económicos del Estado y comportan un delito de acuerdo a la ley tributaria, sumándosele en reiteración real el delito de falsificación ideológica de documento público, dado que es obligatorio que estos funcionarios deban prestar declaración jurada de su situación patrimonial. Situación patrimonial que en esa declaración jurada no declaran, por lo tanto, falsifican ideológicamente esos documentos públicos. Están en infracción, son delitos, son delincuentes que están en el gobierno y el presidente encubre a esos delincuentes, no pone en evidencia ante el Poder Legislativo para que se dé todo el trámite de la posible destitución de ese funcionario. Es evidente que la Constitución, en este sentido, no establece ningún mecanismo inmunitario fuera de la decisión presidencial como para que se viabilicen estas situaciones especiales de ser destituidos, sometidos a un juicio público o político y que pasen a la órbita de la justicia penal una vez que se le quitan los fueros que les dan inmunidad como funcionarios políticos. Pero la Constitución, en el artículo 168, numeral 10, artículo 168, numeral 17, artículo 31,
contempla la hipótesis de la iniciativa privativa del presidente comunicándole al Poder Legislativo. Por lo tanto, acá no tenemos un mecanismo de inmunidad que pueda corregir y que pueda salvaguardarnos de la usurpación del orden jurídico constitucional de nuestra democracia. No nos puede salvaguardar este mecanismo porque el presidente no actúa en consecuencia. Entonces, ¿quién tendría que actuar acá? La Suprema Corte de Justicia. Porque ¿qué dice el 239? Que a la Suprema Corte de Justicia le corresponde juzgar a todos los infractores de la Constitución sin excepción alguna. ¿Por qué? Por el principio de igualdad ante la ley. En este país no hay hijos ni antenados. Somos todos iguales ante la ley. Entonces, con total organicidad y con lógicas técnico-científicas, la Constitución dice, a la Suprema Corte de Justicia le corresponde llevar un control estricto respecto a todos los infractores de esta Constitución, sin excepción alguna. Queda claro que es ante cualesquiera de los ciudadanos que pretendan agredir la Constitución, inclusive el presidente de la República. Pero ¿qué pasa si la Constitución tampoco aplica este mecanismo? Por un lado vemos que el presidente no lo aplica, por otro lado vemos que la Constitución tampoco. Entonces, estamos entrampados, ¿no? Parecería entonces que estamos todos entrampados por un sistema constitucional y legislativo que nos otorga derechos, nos otorga garantías y garantías que son universales, seguridad jurídica, derechos universales, inalienables, pero no la garantía más importante, la cual es liberarnos de los impostores que simulan ser demócratas y van usurpando nuestros derechos personales, nuestras libertades, nuestras garantías, porque usurpan el funcionamiento institucional del Estado y no se comporta como un gobierno ajustado a la ley. ¿Qué tema, eh? ¿Qué novela? ¿Qué trágica novela estamos viviendo los uruguayos? Todo en un sistemático y orgánico desconocimiento del orden soberano jurídico y político que contempla y que manda nuestra Constitución. ¿Se dan cuenta que la Constitución está absolutamente obviada? Está en los hechos abolida. Y están llevando a cabo, aquí, allá y acuya, actos de gobierno que son, en estricto rigor, agraviantes para la Constitución, no solo inconstitucionales. Son agravios directos a la Constitución, porque no les interesa y no realizan lo que la Constitución manda, los deberes inherentes a la función, presidente, plantear la situación de evasores impositivos, de defraudadores al Estado, hasta situación de mayorazgo tienen, rompiendo la igualdad ante la ley, violando principio claro de la contribución impositiva, incurriendo en delito y violando también a las declaraciones juradas, por lo tanto, acometiendo con un delito grave, porque es falsificación de documento y de documento público en calidad de funcionario público, y el presidente mutis por el foro, omitiendo un deber inherente a la función. Pero ahí, ¿quién controla al presidente cuando el presidente no controla a los funcionarios del Poder Ejecutivo que él delegó en sus funciones? La Suprema Corte de Justicia. Y si la Suprema Corte de Justicia tampoco actúa, ¿qué nos va quedando como mecanismos constitucionales de este orden jurídico soberano? Estamos entrampados, ¿no? Estamos realmente entrampados, porque están usurpando los funcionamientos del Estado. Son usurpadores, son copamientos, como cuando sea un delito de copamiento, que ingresan a un hogar, a un negocio, hacen lo que quieren, roban, destrozan, hacen lo que quieren. Esos intrusos no son los dueños del lugar. Imagínate que se queden días a vivir ahí y vos tenés que bancártelos y asumir convivir con esos usurpadores. Eso está pasando en nuestro país.
cabe una conclusión que nos conduce al universo de la tristeza y la desolación. Estamos inermes ante impostores que ejercen la tiranía política adueñándose de nuestro Estado y de su soberanía. Ahora, después de llegar a estas conclusiones, vamos a tranquilizarnos acá. Después de llegar a estas conclusiones, no te pongas nervioso, como diría aquel que le gustaba leer el dinero y se excitaba, ¿viste? Parecía que tenía, no sé, que estaba con droga arriba, ¿viste? Era una droga para el tipo, el dinero. Así que vamos a tranquilizarnos. ¿Ah? Aparentemente estamos entrampados, parecería que no tenemos recursos, pero después de llegar a estas conclusiones, que es bueno llegar hasta acá, concluir todo esto, hay que ir tranquilo, paso a paso, pero no como el programa de Teis Sport, sino tranquilo, de a poco, paso a paso, despacito por las piedras, decía Penino, ¿se acuerdan? Bueno, ahora después de llegar a estas conclusiones, que considero intermedias, sigo viendo posibilidades en nuestra Carta Magna, ¿viste? Y no es que sea optimista, soy buscador, sigo investigando, a ver hasta dónde llega esto. Y veo posibilidades dentro de nuestra Carta Magna, dentro de nuestra Constitución, a ver si este asunto no se agota tan fácilmente para los tiranos, y en este caso, tiranos marxistas, haciendo a la perfección la estrategia populista de simular un modelo político que es bueno para el pueblo y cuyas posibilidades son, bueno, una alternativa mucho más ventajosa que la que nos brinda el Estado de Derecho de libertad, cuyo régimen es el de la democracia republicana, como así lo rezan los artículos 72 y 82 de nuestra vigente Constitución. Entonces veamos qué dicen los artículos 1, 2, 3, 4 y 5 de nuestra Constitución. Porque por acá yo veo una salida. Por eso nos enseñaba Jelinek que el derecho es una ciencia orgánica, es orgánico filosófico. Por eso la Constitución tiene que ser muy orgánica, muy cohesiva, no podés meterle normas que contradigan unas con otras y si se contradicen se produce un conflicto de intereses normativos y esa constitución se hace inocua, improcedente, porque es como un esquizofrénico que tiene arrebatos de una personalidad y de otra. Y va a tener crisis de personalidad. No podemos tener una constitución que tenga tres, cuatro, cinco personalidades distintas. Que como tengo una cosa, tengo la otra, ¿viste? No, no podés hacer eso. Lo político está por encima de lo jurídico. Cállate, viejo mamarracho. ¿Cómo va a estar lo político, cómo va a estar por encima de lo jurídico? Lo jurídico es el resultado, es la consolidación de una concepción política. Y lo jurídico es político, porque hay que llevar a cabo acciones políticas, ordenar la sociedad, asumir responsabilidad de determinar acciones, actos administrativos, relaciones internacionales, disposición de recursos, ley presupuestal, negociar unos con otros, discutir ideas, negociar con la sociedad, gobernar y explicar, gobernar y enseñar. Y todo eso te lo otorga un inmenso y complejo orden jurídico constitucional soberano que está construido sobre la base de la organicidad técnica o técnico-científica que brinda un Estado de Derecho. Mamarracho, mamarracho, como cantaban los iracundos. Y vaya que muchos uruguayos están recontra iracundos con todo esto. Pero vamos con calma. Artículos 1 al 5 de la Constitución uruguaya establecen la base fundamental del Estado. El artículo primero define a la República Oriental del Uruguay como una asociación política de todos sus habitantes. El artículo 2 declara su independencia y libertad frente a cualesquiera poder extranjero. Artículo 3 establece que el Estado no será patrimonio de persona ni de familia. Entonces, ¿cómo es la cosa? Acá estamos llenos de funcionarios que hacen lo que quieren, invaden impuestos, compran cosas en mercado trucho, mercado negro,
se hacen sus propiedades, están 26, 30 años sin pagar nada, se conectan a la luz y el agua y no pasa nada, hacen trabajar gente y no sé si les pagan o no, inclusive quienes se dicen que son los compañeros comunistas y quien fue secretario del Zunca, como lo fue Oscar Andrade, hizo trabajar en negro gente para construirle una casa en Canelones, ante lo cual se hizo el sota el actual presidente Yamandu Orsi. ¡Ah! Está brava la mano, ¿eh? ¿No te parece? Acá con esta gente de Estado de Derecho no puede ni hablar, no sabe ni de qué se trata. El artículo 4 dice no está disponible para ninguna de las funciones extranjeras. El artículo 5 establece que todos los cultos religiosos son libres en Uruguay y que el Estado no sostiene religión en particular, principio de laicidad. Después confirmado y ampliado por los artículos 58 y 59. Y el antes mencionado artículo 330, que establece el delito de lesa nación para todos aquellos que de cualquier manera atentaren contra la presente Constitución. Por eso el 239 le confiere el poder exclusivo a la Suprema Corte de Justicia, Poder Judicial, de juzgar a todos los que agravien la Constitución sin excepción alguna. Y acá están agraviando la Constitución permanentemente. Artículo 330, del cumplimiento de la observancia de las leyes anteriores y del cumplimiento y de la reforma de la presente Constitución. Artículo 330. El que atentare o prestare medios para atentar contra la presente Constitución después de sancionada y publicada, será reputado, juzgado y castigado como reo de lesa nación. Así tendrían que haber sido todos castigados, todos los tupamaros, todos los guerrilleros contra el Estado uruguayo, el ejército clandestino del Partido Comunista, los facilitadores, los agentes de inteligencia, los intelectuales desestabilizadores, el Partido Comunista Revolucionario, todos fueron amnistiados y recuperaron el derecho político de formar parte de las reglas del juego democrático contra las cuales ellos atentaron, contra la Constitución, enemigos públicos número uno. ¿Quiénes le otorgaron eso? El sistema político de los partidos históricos fundacionales del Uruguay y también desde el Pacto de Clunaval y desde aquella CONAPRO, los militares de ese período. Todos ellos, todos juntos, son autores y coautores de una enorme traición contra la patria, delito de lesa nación. Artículo 330. Pero nadie activó, nadie se animó a activar estos recursos del Estado que la Constitución dispone para su propia inmunidad. ¿Y qué dice el artículo 239? De acuerdo al 330, que te dice que el artículo, la Suprema Corte de Justicia le corresponde juzgar a todos los infractores de la Constitución. 330 te dice el que atentare o prestare medios para atentar contra la presente Constitución, después de sancionada y publicada, será reputado, juzgado y castigado como reo de lesa nación, ¿sí? Como delincuente del delito más grande que pueda cometer un habitante o un ciudadano de esta república, que es atentar contra nuestra nación. Y el 239 dice, a la Suprema Corte de Justicia corresponde juzgar a todos los infractores de la Constitución sin excepción alguna sobre delitos contra derechos de gente, es decir, sobre delitos contra derechos humanos, los derechos que establece el artículo 7, artículo 32, artículo octavo, artículo 36. Impresionante, ¿eh? Y si nadie aplica todo esto, seguimos entrampados. Volvemos otra vez a la primera pregunta, pero la pregunta acá se hace huidiza. ¿Por qué? Porque, hay que preguntar esto antes. ¿No es el soberano
quien tiene el deber de defender a su propia nación soberana, legislada en su Carta Madre, la cual los contempla y los reconoce como soberanos? ¿Y la razón de ser de su existencia? ¿No es la razón de ser de la existencia de Uruguay como república la soberanía de la nación? ¿No es, y la soberanía dónde está? En el orden constitucional vigente que vela por el derecho de todos nosotros y en la asociación política libre que somos todos nosotros como habitantes. ¿Y en dónde se manifiesta esa asociación política de habitantes? En el cuerpo electoral, en el cuerpo electoral. Ahí está manifestada la asociación política libre e independiente de todo poder extranjero, sin mayorazgo, donde somos todos iguales ante la ley. Ahí radica la soberanía de la nación. Pero la pregunta acá se hace huidiza y es complejo razonar el derecho, porque es muy orgánico y si acaso hay fallas en las redacciones del principal documento jurídico, que es una constitución, estamos bastante complicados, porque una constitución tiene que contemplar minuciosamente todas las hipótesis de su funcionamiento y a su vez de la defensa de ese funcionamiento y todos los dispositivos de inmunidad si acaso no se cumple con los mandatos de esa Constitución. La Constitución debe prever ser defendida cuando es violada, cuando es agraviada. ¿Y tiene la Constitución algún argumento, algún dispositivo que escape al 239 de la Suprema Corte de Justicia y al 168 numeral 10 y numeral 17 de la Constitución, que le otorga privativos poderes al presidente? ¿Hay otro dispositivo fuera del 31 de la Constitución que también establece que el presidente tiene que tomar medidas prontas de seguridad, de pronto para limitar libertades, para atacar directamente a quienes están organizados profesionalmente y armados para atentar contra la patria? ¿Hay alguna otra disposición? Bueno, se va haciendo complicado. Por eso te decía que la pregunta es huidiza, es complejo razonar el derecho que nos impera como libres. Por ende, debo preguntar, si no hay acaso un mecanismo soberano que pueda derribar a un gobierno corrupto y usurpador que vino a quitarnos libertades y un futuro cierto de desarrollo. ¿No es lícito plantearse, debatir internamente por lo menos, si acaso hay algún recurso de nosotros como soberanos para combatir a un usurpador de nuestras libertades, de nuestros derechos, de nuestra soberanía? ¿No es lícito rebelarse contra un gobierno que hace tiempo destruyó el hogar, la familia, como sagrados inviolables, según el artículo 11 de la Constitución, según los artículos 40, 41 y 42 de nuestra Constitución? ¿Qué poder del Estado es el que representa todos estos valores universales y únicos de nuestro país? ¿Cuáles son los poderes del Estado que representan, que son representativos? Porque nuestra democracia es representativa, como lo habíamos visto, representan estos valores constitucionales, representan los mandatos constitucionales, representan el funcionamiento y las disposiciones que la Constitución le da al funcionamiento del Estado, representan la voluntad del constituyente y representan a quienes los eligieron para esos cargos que son cargos electivos, respondiendo a la Constitución. Entonces, ¿cuáles son los poderes que representan la soberanía de todos nosotros como una asociación política? El poder legislativo y el poder judicial. Y vos me dirás, otra vez lo mismo, pero ya nos dijiste que por ahí no teníamos ninguna manera de salir adelante. El poder legislativo tiene, sí, tiene, porque seguí investigando, y hay, sí.
Tiene varios recursos. El Poder Legislativo tiene todas las potestades constitucionales de controlar las acciones del Poder Ejecutivo, como la de los otros organismos del Estado. Artículo 93, que establece juicio público para aquellos que son infractores de la Constitución o cometieron delitos graves, como el falso juicio que se le está haciendo con la suspensión de fueros a Penades, pero no se le hizo la suspensión de los fueros y control de juicio con el juicio político para ir a la justicia penal ordinaria a Óscar Andrade, por ejemplo, o a Charles Carrera. Ahí no se aplicó, digamos, el mecanismo de control, pero tiene sí. Y este mecanismo se dispone en los artículos 118 al 132. Es el capítulo 4 de las sesiones de la Asamblea General, disposiciones comunes a ambas cámaras en sesión permanente. ¿Qué sucedería si el Poder Legislativo, desde la oposición de este gobierno, es decir, desde la oposición a este gobierno, decidiera quitarle legitimidad, después de aplicar todos los mecanismos de control que la Constitución le confiere, encuentra que el gobierno no hace caso de eso, puede quitarle legitimidad al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo, después de aplicar todos los mecanismos de control y de corrección a su accionar? ¿Qué efecto político produciría que la oposición parlamentaria de nuestro país decidiera retirarse, perdón, del cumplimiento de su función, por considerar que el Poder Ejecutivo no tiene el calificativo de ser un gobierno democrático, por lo tanto no quiere formar parte, no se compromete históricamente a integrar un gobierno que no es democrático, que no está ajustado a derecho, y todo esto se lo comunica a la población mediante una conferencia de prensa, presentando un documento público de declaración de fe pública respecto a todas las actuaciones legislativas de Contralor que llevó a cabo según los mandatos de la Constitución sin recibir respuesta del Poder Ejecutivo. ¿Qué pasaría si activara todo este mecanismo? Si primero fuera por todo el mecanismo de control que tiene que hacer el legislativo ante todos estos actos de gobierno que son autárquicos, autocráticos, agraviantes para la Constitución, viciados de nulidad. ¿Qué pasaría si el mismo gran sector de nuestro poder legislativo acusara a la Suprema Corte de Justicia por la omisión inherente a los deberes de su función judicial en cuanto a defender la nación contra cualquier agresor de la misma, de la naturaleza que sea la agresión o el agravio a nuestra Constitución y sin distinción de personas o instituciones? Es evidente que vamos asumiendo signos de complejidad institucional y política con todo este estudio de los hechos a la luz de nuestra Carta Magna, ¿verdad? Estamos viendo entonces en un fatigoso y largo repaso de estudio de lo que dispone la Constitución de la República para entender si es posible o si es viable darle un golpe de Estado a este gobierno que no responde a la Constitución, que está violando nuestra soberanía jurídica y política, que está violando nuestras libertades y está comprometiendo el futuro incluso económico y de desarrollo de todos nosotros. ¿Qué tema? Y esto, aclaro, es una hipótesis de trabajo. Yo no estoy acá exhortando a ningún golpe de Estado, que quede claro. Yo no estoy diciendo que hay que darle un golpe de Estado a este gobierno, porque eso se lo decidirá políticamente. Yo estoy explicando, de acuerdo a lo que estudio, todos los resortes que no se aplican. El Estado de Derecho uruguayo hace mucho tiempo que no se aplica, no solo este gobierno. Viene desde la época de Sanguinetti, pero no, es muy largo. Si vamos para ahí ahora es muy largo. Entonces vamos a seguir con esta situación que es realmente anómala, pero en una escala de récord Guinness. Es enorme la escalada de anomalías políticas que se están llevando a cabo en este gobierno violando leyes directamente, se dejan de aplicar leyes de orden público, se lleva a cabo resoluciones sin responder
a las pautas que plantea la ley vigente de rendición de cuentas y el régimen general del presupuesto que establece la Constitución de la República. Se tienen en el gobierno directamente a delincuentes, defraudadores contra el Estado, falsificadores de documentación pública, en calidad de integrantes del Poder Ejecutivo y también del Poder Legislativo. Bueno, el artículo 1, como le decía, manifiesta que la República Oriental de Uruguay es la asociación política de todos los habitantes comprendidos dentro de su territorio. Habla este artículo de tres cosas: que somos una república, en primer lugar, y con nombre propio, la República Oriental del Uruguay. Si tenemos una forma republicana, bien público, velar por el bien público, el bien público mayor, el orden jurídico, nuestras garantías, nuestros derechos, los espacios públicos, evidentemente, el territorio nacional, el orden público, los tres cometidos de los que nos hablaba Rostow, ¿se acuerdan? Y a su vez, ¿cuál es el gran cometido? Velar y proteger el orden constitucional. Y por supuesto, velar y proteger la soberanía, la seguridad nacional. Seguridad nacional, orden público, el funcionamiento interno y soberano de nuestro país. La soberanía nacional responde a un concepto enorme, que es todo esto que estamos hablando, y cierran el tercer círculo Rostu explicando que se debe proteger, fundamentalmente velar, por la Constitución, por la Constitución liberal, por el orden constitucional político. Si no, no estamos en una democracia ni en una república. Bueno, somos eso, somos una asociación de habitantes dentro de un territorio, dentro de una unidad jurisdiccional territorial, como república. Habla entonces que somos república con nombre propio, que somos una asociación política de todos los habitantes. Habla de habitantes, no de ciudadanos. Es más amplio el concepto. Habla de habitante en el sentido de derecho de gentes, derechos humanos. Todo el que esté habitando en Uruguay tiene los mismos derechos, excepto los derechos políticos, si no es ciudadano legal o natural, pero tiene todos los mismos derechos. Y que tenemos soberanía territorial. Bueno, si estamos diciendo de que somos una asociación política, ¿qué implica eso? Que tenemos que llevar a cabo ¿qué? Acciones políticas. ¿Y en qué consiste la acción política? Y consiste precisamente en la capacidad de resolver actos políticos de organización de la sociedad, actos políticos de reclamo, reivindicaciones, desarrollar esas reivindicaciones por las vías que corresponden, por las acciones, por ejemplo, acá podríamos ir por acciones de inconstitucionalidad. Podría el soberano plantear acciones también de amparo, podría plantear también directamente acusar a la Suprema Corte de Justicia por el incumplimiento de los deberes inherentes a su función, según el artículo 239, planteando la inconstitucionalidad de los actos administrativos agraviantes del presidente de la República, el sostenimiento de manifiestos delincuentes defraudadores, que a todas luces hay mucha prueba de la defraudación y falsificación documentaria, de la omisión de otros organismos del Estado, la violación del artículo octavo, ¿no? Todas las personas son iguales ante la ley, no reconociéndose otra distinción entre ellas sino la de los talentos o las virtudes. El artículo 239 es correlativo, es concordante con este principio de la igualdad ante la ley, porque dice que a la Suprema Corte de Justicia le compete juzgar a todos por los agravios que se cometan contra la Constitución sin distinción alguna, sin distinción alguna, ¿no? Artículo 239. A la Suprema Corte de Justicia corresponde juzgar a todos los infractores de la Constitución sin excepción alguna, por la violación de los derechos
que tenemos por Constitución, principio de igualdad ante la ley. Se está violando ese principio de igualdad ante la ley. Los actos administrativos de este gobierno y las omisiones de los poderes que tienen las facultades específicamente otorgadas por la Constitución para controlar el orden jurídico de los actos de gobierno son todos actos inocuos. Hay inocuidad jurídica, constitucional. No se amparan en la fuente legitimadora por excelencia. Todo esto del artículo octavo, artículo 7, los derechos subjetivos inviolables, como cuando nos dice el artículo 7 que los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, libertad, seguridad, trabajo y propiedad, nadie puede ser privado de estos derechos. Nadie puede ser privado de estos derechos. Ratificado esto en los artículos 32 y 36 de la misma Constitución. Es lo que pretendió agraviar el PIS-NT con el plebiscito contra el derecho de propiedad, contra la seguridad de los derechos de propiedad, contra la seguridad jurídica de los derechos adquiridos de propiedad y contra la Constitución que establece todo esto. ¿Y la Corte Electoral? Nada. No llevó a cabo los deberes inherentes a la función de Contralor porque la Corte Electoral es el único órgano jurisdiccional que tiene competencia para dictar justicia en lo que hace al proceso electoral, porque las elecciones son un proceso, son un juicio público en el cual el soberano emite su opinión, hace ejercicio de poder político de juzgar a un gobierno o a otro, y si lo juzga mal, lo condena, dice que venga otro gobierno. Pero el órgano jurisdiccional que tiene competencia para vigilar toda la legalidad de ese acto comicial, de ese juicio, es la Corte Electoral. Las elecciones son un juicio, un proceso como es un juicio laboral, un juicio administrativo, un juicio penal, con otras características, por supuesto. Bueno, ya vimos lo de la Biblioteca Nacional, lo vimos varias veces que es un desastre. Si la oposición que representa, sigo con esta hipótesis, ¿por qué? Porque entonces, ante tanta tiranía, tanto despotismo, tanto robo de nuestra democracia, ¿no es posible la rebelión civil de nuestra asociación política bajo el territorio soberano y libre? ¿Viste que es muy ordenado el derecho? ¿Viste que si lo vas siguiendo, lo vas interpretando, se van dando todas las situaciones correlativas y viste que hay una tras otra, digamos, de hechos, de secuencia de hechos que están sistemáticamente violando todas estas disposiciones constitucionales que prevén cómo deben comportarse los gobiernos? Entonces, ante tanta tiranía, porque la tiranía es el ejercicio del poder que nos sanciona leyes y desarrolla actos administrativos que nosotros no necesitamos por naturaleza propia. Cuando sancionan leyes que no son necesarias para nuestro desarrollo, que no responden a la naturaleza humana, que no responden a la fuente legitimadora por excelencia que es la Constitución, son actos legislativos o administrativos de tiranía, nos tiranizan, nos conducen desde la fuerza del Estado, desde el monopolio coactivo del Estado, nos conducen a una situación jurídica que no nos beneficia, que no responde a nuestra naturaleza. Las leyes de género, los delitos de género, la ley que dice que acá hubo terrorismo de Estado del año 68 al 85, un sistema ya procesal penal que es fiscalista y que está inserto en el Poder Ejecutivo violando la separación de poderes y rompiendo con la legítima defensa y las garantías del debido proceso, según dispone la Constitución desde el artículo 12 al 23. Todo eso es tiranía. Consejo de Estado con sindicatos que representan funcionarios públicos, cuando la Constitución te dice que el presupuesto, que es nada más y nada menos que la política económica del Estado, la debe resolver, la debe proponer y resolver el Poder Ejecutivo y en colaboración con el Legislativo se define una ley presupuestal.
y plantea la Constitución que todo lo que establezca como funcionamiento y estructura de esos tres poderes, poder ejecutivo, judicial y legislativo, es lo que está en el universo de esos poderes. Y nada puede estar por fuera, ni por una ley que esté por fuera de la Constitución, ni por ningún tipo de acuerdo, ni de decreto. Todo lo que no esté en la Constitución respecto a los cometidos, a los poderes y funciones de los tres poderes del Estado es inocuo, no tienen valor, dice la Constitución. Y acá tenemos sindicatos que cogobiernan en materia presupuestal. Entonces, ¿no te parece que ante tanta tiranía, tanto despotismo, tanto robo de nuestra democracia, no es posible la rebelión civil de nuestra asociación política bajo este territorio soberano y libre? Si la oposición, que representa la mitad del Parlamento, hoy por hoy, a la representatividad del soberano, porque representa la mitad de la representatividad democrática que el soberano le otorgó al Poder Legislativo. Si esa mitad se retirara del Poder Legislativo, como te decía, presentando un memorándum en detalle de todos los controles parlamentarios que tuvo que hacer antes, no retirárselo loco. Primero agotar todas las vías legislativas que la Constitución le confiere en su poder de contralor, desarrollar comisiones de investigación, elaborar los informes, desarrollar las interpelaciones al presidente, a los ministros, llevar a cabo juicios políticos por la comisión de delitos graves, defraudación al Estado, delitos en reiteración real, delitos que quizá sean reiteraciones fuera de concurrencia o concurrencia delictiva fuera de la reiteración, mejor dicho. Podría pasar. Delitos de defraudación al Estado que los incalifican, tienen que ser destituidos del Estado. Cuando agoten todos esos recursos constitucionales de Contralor, podrían presentar un memorándum manifestándole a la población que no se sienten para nada formando parte de un gobierno que no es democrático ni representativo. ¿Qué pasaría ahí? ¿Qué efecto político y jurídico produciría ese retiro de la mitad del poder legislativo, que es nada más y nada menos que la representatividad de la oposición? Y la democracia vela mucho por eso, y es un argumento sustantivo de la democracia la protección de las minorías o de la oposición, porque la democracia es un régimen de disenso para llegar al consenso. ¿Qué pasaría? ¿Se darían medidas prontas de seguridad? ¿Se darían medidas de urgencia? Lo que tendría que pasar es que ahí tendría que asumir el mismo presidente, respetando los artículos 31 y 168, numeral 17 de la Constitución, dado que el país cayó en un estado de conmoción interna, de descalabro institucional, donde la mitad del Parlamento, que es la oposición, deja de formar parte del Parlamento, sería un poder ejecutivo sin mayorías, quedaría sin mayorías de pronto en el poder, en Cámara de Diputados, quedaría con la mitad de los senadores, pero sobre todo perdería representatividad porque la mitad del poder legislativo que el pueblo uruguayo, el soberano, eligió que los representaran, se van porque agotando toda la vía representativa, comprueban que este gobierno no es representativo porque no responde a la Constitución, que es la fuente legitimadora por excelencia, que es la fuente de soberanía nacional. Tendría entonces el presidente que aplicar los dispositivos del artículo 31 y 168, o en su defecto, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Armadas, en su deber de defender nuestra soberanía natural. Por eso son Fuerzas Armadas que integran el Ministerio de Defensa. Y es un deber del Ministerio de Defensa defender la soberanía nacional a través de la sempiterna y universal teoría jurídica del Estado de la seguridad nacional. Entonces
se va a dar la disolución de las cámaras, el presidente va a tener que resolver y si el presidente no resuelve, tendrá que darse el dispositivo de un golpe de Estado que también será técnico y coactivo para instalar un gobierno provisorio. Es para instalar, no para instalar una dictadura, para instalar un gobierno provisorio que habilitara un proceso constituyente de la elaboración de dos proyectos de nueva constitución, por ejemplo, un proyecto de reforma profunda de esta constitución nuestra, de la que es vigente, la que es de siempre, una reforma profunda de aspectos clave como estos dispositivos que yo veo que son débiles y así otros aspectos, pero cuidando, protegiendo y en observancia con todos los principios republicanos y democráticos de nuestra constitución, con esta constitución que consagra un Estado de derecho de libertad, con una constitución de separación de poderes, jerarquía de las normas, principio de funcionalidad, con jueces imparciales, una reforma más profunda de esta constitución frente a otra constitución que plantee un modelo socialista, ideológico. Por lo tanto, se tendría que instalar un gobierno provisorio que permita la elaboración de dos proyectos constitucionales, de una reforma profunda de la vigente, de la misma, digamos, debatida ante otra constitución que plantee este gobierno de izquierda antidemocrático, ya marxista, prosocialismo del siglo XXI, gobierno comunista, que se sincere y plantee un proyecto constituyente a través de un plebiscito, hay que plebiscitar ese proceso constituyente, sobre una democracia que plantee en el Estado uruguayo un cambio radical de modelo ideológico totalitario, socialista, sin derechos individuales, frente al proyecto de una democracia libre, de un Estado de derecho libre, democrático y soberano, como una república democrática, como un Estado de derecho, frente a una versión constitucional dicotómica de un Estado ideológico, totalitario, socialista, sin derechos individuales. ¿Viste cómo sería más fácil? ¿Viste que era fácil, como diría Capusotto? ¿Viste que no era tan difícil hablar bien? Y eso tendría que hacer el sistema uruguayo, hablar bien, explicar lo que está pasando, aplicar todos los resortes administrativos y legislativos que la Constitución contempla con sabiduría, defender la Constitución. Pero claro, yo quiero acá decir algo muy importante. Aclaro una vez más que todo esto que estoy haciendo está lejos, esta nota está muy lejos de cualquier mal comprendida cosa o intención, porque acá no hay una exhortación pública de ningún tipo de golpe de Estado ni nada que se le parezca. Considero que es un tirón de orejas a todo el sistema político. Esto es un tirón de orejas al gobierno para que empiecen a leer la Constitución, para que entiendan de qué se trata, y al pueblo uruguayo es un tirón de orejas, para que entiendan que tienen que entender, que no es votar porque te parece, porque es mejor, porque soy de izquierda. No, no. Vos tenés que votar en un país que te ampara ya desde una sabia Constitución, desde un concepto muy claro, técnico, de un Estado de Derecho, de una república democrática que nos protege a todos por igual en nuestras libertades, en nuestros derechos, y fundamentalmente en ese derecho clave que es el anclaje de todos los derechos, que es el derecho de propiedad. Por lo tanto, acá en esta nota no hay ningún tipo de exhortación ni de apología a nada, a ningún tipo de delito, a ningún tipo de golpe de Estado. Estoy haciendo un ejercicio intelectual de cómo la Constitución nos habla y que es una versión verosímil desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista del derecho político, que se pueda llegar al extremo, agotando todas las vías constitucionales. Si este gobierno sigue así, por esta práctica inconstitucional, ilegítima, agraviante para con la Constitución, se podrían agotar todas las vías de control
legislativo y resolver la disolución de cámaras e ir a un gobierno provisorio mediante la única técnica que hay, que es un golpe de Estado, pero no para instalar una dictadura, para instalar un gobierno provisorio que dé tiempo a la elaboración de dos proyectos constitucionales que se plebisciten, para que se plebiscite qué, ir a una Asamblea Nacional Constituyente en otro periodo y ahí entonces, o si no directamente plebiscitar la reforma, como lo dice la Constitución ahí, plebiscitar la derogación de la Constitución por la Constitución comunista, o ratificar por mayoría que queremos la Constitución republicana, democrática, como un Estado de Derecho de libertades, que a su vez profundizan aspectos porque le da más inmunidad en relación a todas estas porquerías totalitarias. Por el bien de todos los uruguayos, yo acá estoy desprendiendo un análisis teórico simplemente respecto al concepto de soberanía nacional, pero que se agota en el ámbito intelectual de la fiction politique. Nada más que eso. Por el bien de todos los uruguayos, que este gobierno de Orsi siga con mucha salud. Por el bien de todos los uruguayos, de todos nosotros. Esa es la exhortación. Que este gobierno de Orsi siga con mucha salud, que corrija sus graves errores, que tome el rumbo adecuado por el bien de todos nosotros. 5 años de verdadera democracia, Orsi. Es lo mejor que nos puede pasar. Y seré el primero en aplaudir toda la autocrítica necesaria y seria y las correcciones profundas de este rumbo despótico que no reconoce nuestro orden jurídico político soberano. Voy a ser el primero en aplaudirte si asumen la responsabilidad de entender de qué se trata vivir en un régimen democrático, en un Estado soberano de derecho. Apelo, abogo, exhorto por la vida saludable de este gobierno por 5 años, por el bien de todos nosotros. No es nada feliz ni grato pensar en hipótesis de golpes de Estado. Es triste. No está en mi intención. No abogo por eso. Estoy haciendo un análisis de la situación en la que estamos, que es muy triste, es muy tensionante. Es un análisis. Nuestra población precisa y precisa mucho de la democracia. Somos un país chico, todavía subdesarrollado. Necesitamos una democracia en serio. Pero si en vez de democracia estamos bajo la dictadura ideológica velada a las masas y evidente a los analistas, no corresponde otra cosa que advertir la grave situación política que estamos viviendo en nuestro país. Lejos me ubico de cualquier apología al desastre. Lo aclaro una vez más. Lejos me ubico de cualquier apología al desastre, a la violencia o al deterioro de la convivencia ciudadana. Me alejo de todo eso. No hay exhortación de nada acá. Es un ejercicio intelectual, periodístico, académico de la situación en la que estamos y de la verosímil situación que pueda sobrevenir si se agotaran todas las vías democráticas de control ante un gobierno que no se comporta como democrático. Tan solo elaboré una reflexión constitucional verosímil. Tan solo se trató de pensar política y jurídicamente en voz alta, nada más.